Hola a todos, bienvenidos a este curso de Macroeconomía 1 o Principios de Macroeconomía. Lo que vamos a hacer el día de hoy es ver algunos conceptos, definición de algunas variables para poder conllevar esta asignatura a lo largo de todas estas horas académicas. Bien, vamos mencionando el primer concepto que nos interesa a modo de repasar y es el concepto mismo de lo que es economía. Si bien hay bastantes autores y distinta bibliografía que nos dan definiciones y conceptos de esta ciencia, vamos a utilizar la más convencional indicando lo siguiente. La economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos, la asignación de recursos escasos entre sus usos alternativos. Esto de la manera más eficiente posible. De la manera más eficiente posible. Entonces, reiteramos, nosotros consideramos a la economía como aquella ciencia que estudia la asignación de recursos escasos. Cuando hablamos de economía, todos los recursos que se disponen son limitados o cuestan conseguirlos, cuesta trabajo conseguirlos, por lo cual se debe hacer una asignación de la forma más eficiente posible. Lograr el máximo de utilidad o rendimiento con el mínimo de recursos o con los mínimos costos. Esto entre sus usos alternativos. Hay costos de oportunidad, no deben olvidarse de ese concepto que se lo menciona en un curso de economía, ¿no? Inicial o introducción a la economía, el famoso concepto de costo de oportunidad. Sacrificar, tener algo para conseguir otra cosa que les dé mejor rendimiento o utilidad. Entonces, la economía es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos entre sus usos alternativos de la manera más eficiente posible. Muy bien, vamos a resaltar este concepto para su consideración. Bien, adicionalmente la economía va a analizar los distintos escenarios con alguna metodología tradicional. Entonces, ¿cómo se estudia una economía? Para esto ya se ha trabajado bastante con distintos escenarios de países, empresariales y demás, y distintos autores han mencionado que la mejor manera de trabajar o estudiar una economía es a través de los modelos. Hablamos de modelos. ¿Sí? ¿Qué es un modelo para nosotros dentro del campo de la economía? Un modelo no viene a ser más que una simplificación de la realidad. Donde vamos a tomar en cuenta solamente las características más resaltantes, puesto que la economía, fuera de ser una ciencia específicamente, es una ciencia social. Involucra trabajar con individuos, con personas que componen ya sean familias, empresas, países, inclusive en ciertos niveles a escala como ser
organismos internacionales. Entonces simplificamos la realidad, para lo cual tomamos modelos. Estos modelos van a tener como insumo principal, supuestos. Muchos dicen en alguna bibliografía que el punto débil de todo economista o de todo profesional que habla de economía es suponer muchas cosas. ¿Sí? Suponer muchas cosas. Eso se va a relacionar a simplificaciones que se hacen de la realidad. Estos supuestos, ¿qué vienen a ser teóricamente? Un supuesto son proposiciones u oraciones, si quieren, que describen ciertas características de un escenario. Ciertas características de un escenario. Entonces, todo modelo tiene como insumo principal supuestos. Estos supuestos son proposiciones u oraciones que describen ciertas características de un escenario. Estos supuestos pueden ser, ya sean teóricas, supuestos de forma teórica, o pueden ser supuestos en forma axiomática. Cuando hablamos de supuestos en forma teórica, hablamos de, enseguida vamos a mencionar, de corrientes de pensamiento económico. Hay muchos autores, de hecho inclusive premios Nobel, que plantean distintas teorías para poder entender la economía. Otros, fuera de la teoría, presentan axiomática, vale decir, presentan modelación, pero combinado a lo que es matemática. Utilizamos matemática para poder mencionar supuestos. Un nivel, obviamente, acorde a cada escenario distinto o distinto punto de vista para el análisis correspondiente. Entonces tenemos supuestos teóricos y supuestos axiomáticos. Los supuestos teóricos, les reitero, están en función a distintas escuelas o corrientes de pensamiento económico que se han ido gestando en el tiempo en distintos escenarios. Entonces, nosotros cuando queremos estudiar una economía, lo hacemos a través de modelos, simplificamos la realidad. ¿Sí? El ejemplo tradicional que les menciono a muchos es que cuando un arquitecto o un ingeniero quiere diseñar una planta o el arquitecto quiere construir una edificación, no lo hace de forma directa, sino generalmente hace una maqueta o una prueba en planta piloto. Lo mismo hacemos en el área de economía, simplificamos la realidad a través de modelos económicos. Muy bien, ahora, dentro de la economía hay una serie de subdivisiones que nos ayudan a entender de mejor manera, adicionalmente a los modelos que vamos a ir analizando, y más aún en el campo de la macroeconomía, por lo cual requerimos saber dónde nos vamos a mover. Entonces, partamos otra vez de lo que es economía, ya hemos mencionado, vamos a hacer una pequeña ramificación para poder entender dónde estamos. Cuando hablamos de economía, básicamente tenemos, metodológicamente hablando, dos subdivisiones. Hablamos de por acá. Hablamos en una primera parte de lo que es la economía de tipo positiva. Hablamos de una economía positiva y en una segunda parte hablamos de una economía normativa. Entonces, a manera de ordenarnos y poder trabajar
y hacer un mejor análisis económico, primero se hace una economía positiva y después se hace una economía normativa. Tenemos entonces economía positiva y economía normativa. ¿Qué se hace en la economía positiva? En la economía positiva, algunos autores también le llaman a esta economía de tipo descriptiva. Acá lo que se hace es un diagnóstico. Acá se hace un diagnóstico de la economía. Cuando hacemos un diagnóstico, requerimos hacer cierta descripción de cómo se encuentra actualmente una economía, ¿sí? Cómo están sus variables, generalmente se apoya en campos como ser la estadística y la matemática. Entonces hacemos un diagnóstico y la conclusión de este primer escenario es mostrar a la economía tal como es, tal como es. Cómo se encuentra en el momento in situ con todos los datos, teorías que se pueden analizar. Entonces, en la economía positiva describimos a la economía tal como es. Tal como es. Mientras que en una economía normativa ya emitimos juicios de valor, para lo cual esta se enfoca básicamente en cómo debería ser una economía. Cómo debería ser una economía. Cómo debería ser una economía. Para lo cual va a tener una subdivisión de la siguiente manera. Vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener por acá una subdivisión denominada teoría económica. Teoría económica. Algo ya habíamos mencionado en los modelos. Y por otro lado está la política económica. Entonces tenemos una subdivisión dentro de la economía normativa. Por un lado la teoría económica y por otro lado la política económica. Entonces tenemos algo más o menos de este tipo dentro de la economía normativa. Economía positiva, describir a la economía tal como es. Economía normativa, cómo debería ser. Pero para indicar cómo debería ser una economía, o sea, utilizar economía normativa, voy a basarme en estos dos escenarios. Primero, una teoría económica. La teoría económica es la que va a emitir distintos juicios de valor y la política económica va a aplicar sus juicios de valor ya para llegar a un objetivo determinado. Entonces, en la teoría económica tenemos ya algunas corrientes que se han gestado históricamente, ¿sí? Es bueno acá recalcar que muchos consideran al padre de la macroeconomía al señor John Maynard Keynes. Esto por un hecho histórico que data aproximadamente de los años 1929 con un suceso histórico denominado la Gran Depresión. Muchos consideran, reiteramos, a John Maynard Keynes como el padre de la macroeconomía. Lo consideran como el padre de la macroeconomía, puesto que en este escenario es donde se ha analizado la economía de un país como tal. Esto se ha generado, no se olviden, en los Estados Unidos de América a través de este hecho histórico que ha involucrado un gran movimiento de variables económicas que se han disparado en algunos casos y algunas también han tenido comportamientos nada estándar y algunas inclusive se han investigado para poder recién conocer cómo está una economía, ¿sí? Cuando hablamos entonces de teoría económica, podemos tomar una serie de corrientes. Una de esas corrientes, por ejemplo, puede ser la que propuso este señor, ¿sí? Hay algunas otras que podríamos mencionar, como ser, por ejemplo, la corriente mercantilista. Hay otra corriente denominada
la que mencionamos anteriormente, la del keynesianismo. Hay otra corriente llamada la corriente clásica. Hay otra corriente llamada la corriente marxista. Y hay algunas otras más. Está, por ejemplo, el monetarismo. Y otras que se han ido gestando a través del tiempo por distintos escenarios. Por distintos escenarios. Esto funciona a distintos antecedentes históricos y económicos que se han dado en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de teoría económica, básicamente nos adecuamos a alguna de estas corrientes denominadas escuelas de pensamiento económico. De hecho, cuando ustedes escuchan hablar a un profesional de economía o ustedes van a utilizar conceptos de economía, generalmente algunos se alinean con alguna de estas escuelas, que no es separatismo, simplemente son distintos puntos de vista para indicar cómo debería ser la economía. Esto generalmente se centra en visiones de corto plazo y de largo plazo. ¿Sí? Algunos asumen decisiones para el corto plazo y otros para el largo plazo, donde hay que hacer planificaciones y en otras donde hay que hacer improvisaciones. Entonces, en la teoría económica nos basamos en lo que son escuelas, pensamientos de trayectoria histórica en distintos escenarios en el tiempo. Eso es teoría económica. Esta teoría económica, fuera de estas escuelas, ya que han dado como fruto algunas corrientes muy interesantes en nuestros tiempos, hablamos del siglo XX en adelante, ha hecho una subdivisión adicional basado en estas escuelas y define a la teoría económica en una subdivisión adicional. Indica que ésta se divide en dos subramas adicionales. Por un lado tenemos la microeconomía y por otro lado tenemos la macroeconomía. Noten que la macroeconomía es parte de la teoría económica. Cuando hablamos de microeconomía, eso ustedes lo han visto en un curso anterior de lo que es micro 1 o principios de microeconomía, donde se analizan acá las unidades económicas denominadas empresas y familias. Tiene distinto punto de vista acorde a cada escuela también. Hay algunos autores que se han centrado en aspectos axiomáticos y hay otros autores que se han basado en aspectos solamente teóricos que también han tenido su aporte. Y aquí está la que nos interesa, este es el punto al cual queríamos llegar, la macroeconomía. Este es el punto que nos interesa porque es la que vamos a desarrollar a continuación en todas estas horas académicas que vamos a llevar la materia específicamente. Entonces, reiteramos, la economía se subdivide en economía positiva normativa, economía tal como es, descripción, diagnóstico, economía normativa, cómo debería ser. Para saber cómo debería ser una economía, nos basamos en teorías económicas, escuelas de pensamiento, hacemos el análisis a escala, ya sea micro, macro, micro, pequeño, macro, grande. Economía en pequeño, donde nos centramos en las empresas y en las familias, y economía en grande, que vamos a hablar enseguida. Y la otra parte que es la política económica, donde se fijan, y con esto cerramos esta primera parte, dos aspectos muy interesantes. Se buscan objetivos ya definidos, ¿sí? Y esto se lo hace a través de ciertos instrumentos. Acá vamos a adelantarnos en mencionar algo por anticipado, por ejemplo, instrumentos como ser el tipo de cambio, políticas cambiarias, ¿sí? Pueden ser políticas monetarias, políticas fiscales, políticas comerciales, que buscan ciertos objetivos basados en ciertos instrumentos. Estos instrumentos se van a decidir en función al análisis descriptivo que se haga inicialmente. Pero para eso requerimos una serie de herramientas, variables que vamos a ir conociendo a lo largo
de esta asignatura. Bien, de momento quedemos acá, vamos con una siguiente grabación ya para hacer hincapié en el concepto de macroeconomía. Vamos con la siguiente, por favor.